tal amigos? ¿Qué tal amigas de la revista Latinos? Estamos en comunicación con la abogada Carol Guzmán. Ella es una reconocida personalidad de nuestra comunidad y como siempre pues le invitamos para hablar de diferentes temas que tienen que ver con derechos, con valores aquí en la comunidad hispana. Carol, bienvenida a la revista Latinos. Un gusto para mí estar contigo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir espacios y gracias por la oportunidad de poder compartir. 8 de marzo, Día de la Mujer, pues es una fecha muy particular, muy comercial en el último tiempo porque se acostumbran los regalos y todo eso, pero ¿qué representa el 8 de marzo, Carol Guzmán? Pues me encantaría comenzar diciendo que no es el 8 de marzo, no es una fiesta, no es una celebración, no es un día nacional. No es el día para celebrar el ser más hermoso de la creación y me gusta repetir eso porque siempre salen las famosas figuritas de Piolín con flores. Realmente no se trata de eso y se está perdiendo el objetivo principal de esta fecha. ¿Qué es lo que se busca? Dos cosas. Uno, visibilizar las desigualdades que sufrimos las mujeres alrededor del mundo y dos, la reivindicación de los derechos de nosotras mismas. Lamentablemente todavía en el 2023 las desigualdades y ese desequilibrio en la sociedad sigue estando tan presente que por eso Naciones Unidas ha creado un objetivo de desarrollo sostenible que es el número 5, que es lograr la igualdad de género para el 2030. Para el 2030. Es decir, que ¿tú crees que hasta el 2030 se alcance esa meta? Te digo eso porque hay universidades que dicen que por lo menos 100 años existe de diferencia entre el hombre y la mujer en cuestión de derechos. Solamente te paso algunos detalles. Las mujeres ganan menos que los hombres en los empleos. Las mujeres hacen 2, 3 funciones en la sociedad porque tienen el trabajo regular, por así decirlo, y tienen que llegar a su casa para ser, además, psicólogas, amas de casa y también incluso, pues, parte de la educación se cae en ellas solamente. Bueno, son varias cosas, Carol, pero ¿qué le dices a estos indicadores? Lamentablemente hasta Naciones Unidas ha dicho de que esa brecha de desigualdad está tan presente que hasta el momento ningún país ha logrado ni siquiera el 70-60% de tema de igualdad en sus países. Solamente hay como un país que está como Dinamarca, que está como de puntero, casi como el 65-70% en el tema de romper la brecha, por ejemplo, la brecha legal, la brecha salarial. Lo que pasa es que son tantas cosas que hacen estas desigualdades que van surgiendo nuevas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lamentablemente, la mujer sigue ganando menos que un hombre. Y todavía la mujer latina todavía gana menos que... gana 63 centavos en cambio, en comparación, mejor dicho, con el dólar que gana un hombre blanco. Entonces, esa brecha está tan presente que a veces la vemos tan normal que la pasamos desapercibida. ¿Y qué hacer? O sea, no pensemos en recetas, no caigamos en filosofía, pero hemos coincidido alguna vez en que es importante la educación para promover una mejor sociedad. Hemos hablado también de que los hábitos desde la casa se pueden mejorar, pero ¿cómo tratar de recordar el Día de la Mujer, 8 de marzo, Carol, hablando justamente de igualdad, de equidad, que son conceptos diferentes y que también la gente los confunde? Bueno, uno, para contestar su pregunta, es exigir a los gobiernos. O sea, la ley está ahí y está bien bonita, dice que todos somos iguales, pero no lo exigimos, obviamente ningún gobierno lo va a querer cumplir. Entonces empecemos teniendo la conciencia de que la primera forma de lograr esto es romper la brecha del legal, es decir, de lo que esté escrito, la realidad sea lo mismo. Entonces, creamos directivas, creamos grupos y exijamos estos derechos. Segundo, necesitamos el apoyo de la empresa privada, porque al final son ellos los que generan la economía de un país. Entonces, si usted es dueño de empresa, pague en igual condiciones a su empleada como a su empleado. Si usted trabaja para alguien, exija las mismas condiciones, las mismas oportunidades. Lamentablemente, la doble jornada sigue estando presente en nosotros, es decir, una mujer tiene que comprobar doble veces la misma capacidad para aplicar a un mismo trabajo que un hombre. Entonces, cuando tiene que haber la misma profesión, la misma experiencia, la misma capacidad, el mismo respaldo, las mismas referencias, sin embargo, tiene que
demostrarlo doblemente. ¿Por qué? Porque tenemos todavía la parte machista donde dudamos que una mujer tenga la capacidad intelectual de desarrollar cierto trabajo y hay que romper ese patrón. Entonces, uno, exigir nuestros derechos. Dos, si somos dueños, pues hay que pagar lo que corresponde. Tres, exigir dentro de nuestras comunidades, a los consejos legales, la participación igualitaria en iguales condiciones, las mismas oportunidades, porque de eso se trata la igualdad. Acuérdense una cosa, que no es que la mujer quiera ser igual que el hombre, que queramos tener la misma fuerza, no, hay diferencias biológicas, que eso se entiende. Cuando se habla de igualdad se refiere a la igualdad de participación legal, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de derechos, y eso es lo que se refiere a esto. Entonces, cuando metemos ya el término equidad, se refiere a darle cada uno de acuerdo a sus condiciones o capacidades. No todas vamos a ser doctoras, no todos podemos ser doctores, entonces cada quien dentro de su área que tenga la oportunidad de desarrollarse, pero sin discriminar, obviamente, por razones de género. Tú dices a los gobiernos. En Latinoamérica hay una corriente que se ha promovido, que ha nacido en ONU Mujeres, a propósito de Naciones Unidas, que hablaba de una ley de alternancia y de representación paritaria, es decir, que, por ejemplo, los congresos, los parlamentos tengan igualdad en distribución de escaños o de diputaciones. Y es más, en algunos países se ha dicho, si el titular es mujer, el suplente debería ser hombre, y debería haber esa viceversa en todos los escaños, en todos los espacios de poder en los parlamentos legislativos que pues rigen a nuestra América Latina. ¿Tú crees que ese es el camino que por ley se debería buscar, digamos, ese espacio a la mujer? ¿O será que la mujer debería brillar sola por su intelectualidad y no estar sujetos tal vez solamente a un marco normativo? Es que creo que se ha confundido también el término. Lo que pasa es esto: cuando se empezó a hablar de paridad política, se empezaba a tocar el tema para presionar a que un partido político empezando diera oportunidad a una mujer para acceder a un puesto, obviamente, de votación popular, que pudiera participar y hacer política. Y después, con la paridad política, se empezó a ver la necesidad de que está la Asamblea Legislativa de cualquier país, donde se hacen las leyes, se toman decisiones, y se toman decisiones que afectan a la mujer, a las niñas, pero la mujer no estaba sentada en esa mesa, la mujer no participaba, no podía decir yo no estoy de acuerdo con esto y me afecta. Entonces, cuando se empezó a poner de moda esto, era como la presión de meter a mujeres ahí en esa mesa de toma de decisiones. Sin embargo, el objetivo real de la paridad es de que no importa la cantidad, porque estamos enfocándonos que sea 50% hombres, 50% de mujeres. Lo que se busca es que esa participación política de la mujer se escuche, se respete, porque de nada sirve que tengamos el parlamento lleno de mujeres y las decisiones simplemente la va a tocar un presidente hombre. Entonces, la paridad lo que busca es que esa participación de la mujer sea escuchada, que su voz sea escuchada, que se respete su decisión y que, por supuesto, se tome en cuenta, obviamente, bajo un bien común, perdón. A eso es lo que se refiere. Entonces, muchos gobiernos lamentablemente también se han enfocado simplemente a rellenar los cubículos para poder cumplir con el estándar o con la presión social de Naciones Unidas, la OEA, por ejemplo. Pero esa mujer al final solo viene a rellenar, a hacer un número más, pero no tiene la capacidad de poder opinar, porque simplemente no la siguen dejando opinar. Parece fantástico lo que dices. No se trata solamente de rellenar espacios. Qué profundo. Y hablas de confusiones y de lecturas o de conceptos que los usamos a veces muy a menudo. Por ejemplo, hablando de Naciones Unidas y ONU Mujeres, a comienzos de este decenio había un concepto: empoderamiento, el empoderar a la mujer. Se ha vuelto tan popular en el lenguaje de las ONG, de las no-profits, de las fundaciones, que a veces nos olvidamos del concepto central. ¿Qué es empoderamiento? ¿Qué significa esa palabra que para muchas mujeres ha llegado a ser como un arma de combate o de escudo, pero que en realidad yo entiendo es mucho más profundo, Carmen? Lo que pasa es que se ha puesto de moda, que ya es lo que usted decía al inicio, ya es un negocio. Ahora hay empoderamiento de negocios, de arte, de autos, de razas, etc. Si bien es cierto, la palabra está relacionada con el hecho de ganar poder, porque de eso se trata,
pero está enfocada a que aquellos grupos vulnerables que no tenían acceso a poder participar o decidir sobre su vida. Naciones Unidas creó esta estrategia del empoderamiento. Entonces, todo esto empezó en 1985 con la tercera conferencia de mujeres y en el 95 con la cuarta conferencia de mujeres en Beijing ya se estableció que la estrategia para alcanzar la igualdad iba a ser el empoderamiento. ¿De qué se trata esto? De que la mujer, como un grupo vulnerable, igual que los migrantes, igual que los desplazados, tenían que tener el acceso a poder decidir sobre su propia vida. Entonces había que darles oportunidad de escoger esto. Y se trata de tomar una conciencia personal y colectiva donde ya no se iba a seguir discriminando. Pero ¿cómo iba a funcionar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer si estamos empoderados? Entonces UNICEF en el 98 creó 5 pasos para poder lograr el empoderamiento. Era relacionado con el bienestar, con el acceso, la concientización, el acceso y el control. ¿De qué se refiere esto? Perdón que me estoy tomando el tiempo. No, adelante. Por ejemplo, el bienestar quiere decir, ¿qué es lo que yo necesito como ser humano para poder desarrollarme? ¿Ok? Acceso a la salud, acceso a la educación, a un control médico, acceso a un trabajo, a seguridad social, a un pago justo. Entonces, ¿qué me hace falta a mí como mujer en mi país, allá en Latinoamérica, para estar bien? Me falta el acceso a la salud. Entonces, tengo que rellenar todos estos aspectos para poder decir que mi bienestar está completo. Una vez que mi bienestar está completo, me permite dar el otro. Pelear por ese acceso. ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué necesito? Que acceso a un trabajo justo, a una seguridad social. Lamentablemente, por ejemplo, la mayoría de los trabajos informales son realizados por mujeres y esto se vio como resultado también con las últimas estadísticas formales de la pandemia, donde las únicas mujeres afectadas fueron las que realizaban el trabajo informal, que no tienen seguridad social, no tienen salario fijo, no tienen prestaciones. Entonces, ¿qué necesito? Que accesar a esa seguridad social, a un pago justo, a un salario digno. ¿Qué es lo que necesito ahora? Tomar conciencia de lo que yo tengo y de lo que me hace falta, empezar a exigirlo y sobre todo compartirlo con la otra mujer, porque lamentablemente yo estoy bien como mujer, tengo este privilegio, fui a la universidad, tengo mi casita, tengo mi trabajo, pero ¿qué pasa con las otras mujeres en el mundo? Lo que se busca con el empoderamiento es que yo no voy a estar bien mientras las demás no estén bien. ¿Y cómo voy a saber que estoy empoderada? Cuando yo tengo el control de mi vida, puedo tomar las decisiones de mi vida, es decir, puedo decidir yo qué estudiar, puedo decidir dónde trabajar, puedo decidir si quiero tener hijos, puedo decidir si puedo casarme, este espacio entre los hijos, cuántos hijos tener, con quién tenerlos. A veces son decisiones tan pequeñitas que dicen son exageradas, pero lamentablemente no todas las mujeres en todo el mundo tienen la capacidad de tomar el control de su vida. Hay muchos países todavía donde las mujeres se venden para un esposo, son juzgadas por su apariencia física, el tema del matrimonio, virginidad, por ejemplo, la mutilación genital femenina, siguen estar presentes aquí cuando se refiere a los derechos de las niñas. Entonces, si yo no tengo el control de mi vida, lamentablemente yo no estoy empoderada. Y el empoderamiento no es un curso que usted va a comprar y va a colgar aquí, yo voy a decir estoy empoderada y pagué $80 y aquí está el diploma bien bonito. No es una cosa que usted hace con un curso ni con un taller, no es un negocio, es una toma de conciencia donde todas buscamos estar bien en este mundo y desarrollarnos como seres humanos y merecemos vivir bien. De eso es lo que se trata. Bien, en ese contexto que nos describes, pues uno diría empoderamiento de la mujer. ¿Hasta qué punto la mujer ha avanzado en empoderarse? Al inicio del diálogo tú decías dos cosas, que todavía la brecha existe lastimosamente y veníamos a todo eso. Entonces, al parecer, si bien es cierto, yo no sabía ese dato de UNICEF, que me parece fantástico, hay que subrayarlo, en 1998, para la gente que sigue la transmisión, se comenzó a hablar de esta palabra, empoderamiento. Estamos ya pasando pues prácticamente ya los 20 años de lo que ha sido eso. Y al parecer en 20 años todavía no hemos logrado aplicar un concepto. Es que las brechas están ahí, o sea, las brechas están tan presentes y tan marcadas que siguen surgiendo. Por ejemplo, en este 2023 el tema está enfocado con el tema del acceso a la comunicación.
Ok, logramos la brecha legal, todos los países en sus constituciones, ok, como ley primaria establecen que todos somos iguales, perfecto. La mujer logró el voto, perfecto. La mujer puede trabajar ahora, perfecto. La mujer en algunos países puede interrumpir su embarazo voluntariamente, perfecto. Pero ahora, en esta nueva forma de comunicarnos en este mundo donde las tecnologías de comunicación están tan presentes, no todas tenemos el acceso a una computadora, a un internet. No entendemos cómo hacer mercados, cómo es el e-commerce, cómo comprar o vender en línea. Entonces, surge otra brecha, la falta de capacitación y entendimiento con el tema digital. Entonces, ok, llegamos al 2022, perfecto, llegamos al 2023, donde ahora las formas de hacer negocios como esto, a través de las redes sociales, del internet, pero ¿cuántas estamos realmente capacitadas para desarrollarnos hoy? Y ahora esta es la brecha que nos sigue marcando el cambio. Entonces, pasamos una, pero nos enfrentamos a otra. ¿Desde dónde vienen todas estas brechas? De las desigualdades. No nos enseñaron y no nos capacitaron para este mundo. O sea, nos capacitaron para ser mamás, para cocinar, para cuidar niños, pero para hacer negocios no, para hacer política no. Y a todo esto no olvidemos que los micromachismos están tan ahí que nos enseñan o nos siguen diciendo que las mujeres no tenemos las capacidades, que no es nuestro destino, que nuestro destino es simplemente tener un hogar. Entonces, cuando venimos a este mundo económico, queremos participar o a un mundo político, no tenemos las herramientas porque no fuimos capacitadas. Entonces, ahí nos toca obviamente prepararnos y adaptarnos a las condiciones, porque es la realidad. Pero, ¿quién nos capacita? ¿Cuánto invierte un gobierno y en todo el mundo en capacitar a una mujer en esto? Quizás no, porque no interesa. Mientras el mercado económico siga girando, nosotros estamos allá atrás esperando que sobren los cursitos, que hayan allá capacitaciones pequeñas, viendo tutoriales en YouTube, porque no tenemos el acceso a prepararnos para un mundo ahora digital. Bien, para cesar este diálogo, ¿qué diríamos en este 8 de marzo? ¿Cuál debería ser el mensaje a las mujeres, Carol? Simplemente, la lucha continúa. No vamos a estar bien hasta que todas estemos bien. Y esto no es un problema de mujeres, es un problema de sociedad. Entonces, tenemos todos que involucrarnos como sociedad, o sea, como papás, como mamás, como empresarios, como emprendedores, como emprendedoras y unir nuestras fuerzas. ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera, desde mi área, para lograr que la mujer tenga acceso? ¿Qué me toca hacer a mí? Okay, como profesor, educar correctamente. Como vendedor, vender a precio justo. Como trabajador, hacer mi trabajo, permitir que la mujer participe. Como político, abrir brechas. O sea, desde nuestra trinchera, ¿qué es lo que podemos hacer para lograr? Porque no es un trabajo de una mujer, o sea, es un trabajo de sociedad. ¿Qué es lo más fácil? Imagínense si todos nos unimos y exigimos esto. Creo que los gobiernos tienen que sentir las presiones. Y quiero comentar algo ahí, si me lo permiten, porque este 8 de marzo hay muchas marchas en todos los países, todas nos vestimos de verde, y alguien me criticaba y me decía que las mujeres son bien exageradas, quieren protestar por gusto, van a manchar carros, manchar paredes. Pero lo que pasa es cómo de otra forma se van a hacer sentir si ahí siguen siendo desaparecidas, siguen estando víctimas de tratas, de abusos sexuales, de acoso sexual, van a poner la denuncia. La impunidad es tan grande en nuestros países de Latinoamérica. ¿Cómo más vamos a alzar la voz las mujeres si seguimos pensando que es un problema de mujeres? Entonces, seamos más empáticos, siempre concluimos, seamos más empáticos y involucrémonos todos como sociedad, y así vamos a dejar un mundo mejor para nuestras niñas y nuestros niños.